En la historia de Seher y Yaman en la serie Manet, se empezó a hablar de Sıla Türkoğlu y Ali İbrahim Ceyhan con sus exitosas actuaciones. El dúo, que recibe una alta interacción en las redes sociales, demuestra que son compatibles y tienen mucha energía en cada oportunidad. Una vez más llamaron la atención con su simpatía y fuerte armonía. Ali İbrahim Ceyhan utilizó la frase "Yaman es una leyenda de Crimea" en esta entrevista. El actor abrió este comunicado con las siguientes declaraciones. Una leyenda como esta. Creció en condiciones muy difíciles. Perdió a su madre y a su padre después de cierto tiempo. Trató de proteger a su familia. Es un personaje que hace de su familia su corona. Trata de mantener fuera de la casa todo el mal y todo el daño que les pueda llegar. Está cortado como un león y arriesga todo para proteger a su familia. Al afirmar que encontró rasgos en el personaje de Yaman KRNZL, el joven actor llamó especialmente la atención sobre el hecho de que Yaman es alguien que termina todo lo que comienza. Ali İbrahim Ceyhan dijo, tiene muchas características. Yaman está terminando lo que comenzó. Esto es muy exclusivo de Ali İbrahim. Tampoco me gusta dejar un trabajo que empecé sin terminar. Tiene debilidad por los niños. Punto débil. Es un personaje que no pudo vivir su infancia y trata de entender lo que disfrutan los niños que lo rodean. También amo a niños mucho en mi vida privada. Disfruto pasar tiempo con ellos. Sıla Türkoğlu, quien interpretó con éxito el personaje de Seher, enfatizó que este personaje que interpretó era una de las personas. Türkoğlu dijo, creo que es solo uno de nosotros. No es un personaje tan utópico como Yaman. Es un miembro del público, así que creo que le agrada. La vida de Seher cambia cuando conoce a Yaman. Nunca tuvo que ser fuerte hasta que la conoció. Pero tiene que ser fuerte y enfrentarse a Yaman, dijo. Sıla Türkoğlu, quien enumeró las características comunes de los personajes Seher y Yaman, señaló que ambos personajes aman mucho a los niños y los animales, son compasivos y no rompen la moral incluso en situaciones difíciles. En esta entrevista se reveló que también hubo dulces peleas entre los dos actores principales en el set. Sıla Türkoğlu enfatizó que hubo disputas sobre el guión en el set y dijo lo siguiente, si es una escena en la que yo domino el set, y si Ali lo interpretó de manera diferente en su mente, yo digo, no, no es así, debería ser así. Interfiero con eso. Ali le interviene diciendo, ¿por qué estás haciendo esto? Por otro lado, se afirmó que Ali İbrahim Ceyhan y Sıla Türkoğlu, los actores principales de la serie Manet, habían estado enamorados durante un tiempo. Sıla Türkoğlu dio una respuesta sorprendente a la pregunta sobre la vida privada. Ceyhan, en cambio, dio una respuesta evasiva a la pregunta del amor. Ali İbrahim Ceyhan, quien interpreta al personaje de Yaman en la serie, dijo que trabajar en condiciones de pandemia es un riesgo para ellos. Ceyhan dijo, pero para no separarnos de la audiencia, ponemos toda nuestra energía en este lugar. Trabajamos día y noche. Tenemos muchas horas de trabajo. Sıla Türkoğlu de Seher, de Manet, dijo, hay momentos en los que no podemos llevarnos bien con Ali en el set. Pero en poco tiempo, el asunto está resuelto. Sıla Türkoğlu respondió a la afirmación de que estaba enamorada de su pareja, ambos estamos al comienzo de nuestras carreras de actuación. Dejemos que la vida privada sea privada para nosotros. No hables de ellos. Queremos pasar a primer plano con nuestro trabajo. Cabe destacar que Türkoğlu no negó el reclamo del amor. La pregunta sobre la vida privada también se dirigió a Ali İbrahim Ceyhan. Ceyhan dijo, reflejamos la historia de nuestra serie en la pantalla de la mejor manera. Nuestra energía positiva se transmite a la audiencia. Esto puede llevar a pensamientos diferentes. Pero no queremos pasar a primer plano con estos temas. Expresando que estaba feliz de que la serie de Manet estuviera en la cima de las calificaciones, la bella actriz dijo, tenía la expectativa de haber cumplido antes con el formato de serie diaria, pero Manet me hace probar emociones completamente diferentes. Nuestro dolor, nuestra felicidad, todo desde la vida real. Seher es en realidad una mujer entre nosotros. La mayoría de las mujeres, desafortunadamente, ha sido sometida a violencia psicológica, aunque no físicamente. Creo que nuestra audiencia nos apoya mucho porque captó algo del mismo. Él también comparte nuestro dolor y felicidad. Es útil recordar nuevamente para aquellos que se perdieron el tema de nuestra serie y aquellos que sienten curiosidad. Seher es una niña modesta, joven y hermosa que vive con su anciano padre. La vida tranquila de Seher se ve sacudida por la muerte de su hermana, quien es la esposa de su familia de Crimea. Ahora tiene una confianza que debe proteger a toda costa, su sobrino de 5 años, Yusuf. Pero el trabajo de Seher no será fácil.
porque Yaman Kirimli, un hombre de negocios que es famoso por sus reglas duras y su crueldad, es el tío de Yusuf y no tiene la intención de entregar a su sobrino a nadie. Seher, que toma su fuerza solo de su inocencia y paciencia, se involucra en una lucha implacable contra el poderoso Yaman KRNZL. Mientras esta aventura descubre secretos ocultos durante mucho tiempo en su mansión KRKL, una confianza completamente diferente comenzará a crecer en los corazones de Seher y Yaman. Isla Turkoglu, quien comenzó su carrera con un amor por la actuación desde la infancia, hizo declaraciones sinceras. Isla Turkoglu dijo: "También me encanta ser el centro de atención", y contó cómo su familia se levantó sin renunciar a un trabajo que consideraban como las aburrida. De todos modos, la actuación seguirá siendo una pasión. Hablando de los momentos con su compañero Ali Ibrahim Zayan, Turkoglu respondió a las preguntas sobre lo que sucedió detrás del set. Comenzó a actuar en la serie de televisión Kriyan en el 2018. Continuando con su camino en el 2019, interpretó al personaje de Suna en la serie de televisión Yemin. En 2020, obtuvo su primer papel principal con el personaje de Seher en la serie de televisión Emanet. Entonces, ¿cómo comenzó a actuar? ¿Tiene algún recuerdo memorable? ¿Cómo es en su vida privada? Hablamos con Isla Turkoglu sobre Los Curiosos. Empezaste a actuar con la serie de televisión Kriyan y seguiste con la serie de televisión Noir. Después de que su estrella brillara en Yemin, participó en la serie de televisión Emanet como actor principal. ¿Cómo te va? Todo está bien. Estamos progresando paso a paso como apuntamos. Que va muy bien. ¿Puedes contarnos un poco sobre la aventura de tu vida? ¿Cómo decidiste convertirte en actor? ¿Cómo se desarrolló el proceso? Probé muchas ramas. Iba a pintar por un tiempo, me interesaba el voleibol. Pero nunca pude decir puedo hacer esto por el resto de mi vida en ninguno de ellos. Porque al menor golpe, me rompía y decía, no iré. Hasta que, gracias a un profesor de secundaria, fundó una escuela de teatro de aficionados. ¿Puedes venir? Él invitó. También amaba mucho a mi maestro y no podía romperlo. Me gustó mucho el ambiente en el backstage, los aplausos cuando subiste al escenario y el hecho de que la gente estuviera mirando lo que hacías. ¿Las críticas negativas bajan tu estado de ánimo? ¿Esto se refleja en tu trabajo? Nunca. No me refleja. Estoy abierto a las críticas, pero miro al crítico, ¿qué está haciendo él en su propia vida? Creo. ¿Está criticando o simplemente diciendo algo? Estoy buscando. Todo el mundo te critica en su sistema de creencias. No deberías tomártelo como algo personal. Significa que él considera apropiado que él mismo diga tales cosas. Por eso no estoy de humor.